Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez y qué bueno que estamos aquí juntos a través de esas ondas televisivas y radiales también en este subprograma Conozca Primero su Fe Católica. Vamos a tener un programa bien interesante, estoy seguro, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y gracias por sus muchas preguntas, por sus muchos correos electrónicos, sus llamadas, etcétera. Les agradecemos muchísimo porque ustedes son los que hacen posible este programa. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, como que hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, reconocemos que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, entonces todo es posible y todo se ha de alcanzar. En este momento, hermano, hermana, vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios, gracias, mi Señor, gracias, Padre, por el don de la fidelidad. Gracias, oh Dios, porque a pesar de que somos tentados con frecuencia para hacer lo que está mal ante tus ojos, tú nos das, oh Dios, la fuerza, la presencia, la unción de tu Espíritu Santo, para que en cada momento y circunstancia de nuestra vida en que somos tentados, podamos optar por ti y no por el mundo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra bien nos enseña que delante de nosotros hay simplemente dos caminos. El camino tuyo, mi Dios, y el camino del mundo. El camino de la vida y el camino de la mundanidad. No hay más, Señor. No hay más. Y qué bueno, mi Dios, que con tu gracia, con tu poder, con tu fuerza, con tu autoridad, con tu vida en nosotros, mi Dios, podemos escoger el camino de la vida, el camino de la victoria, el camino de la salvación, que al fin y al cabo es tu camino, es el camino de Jesús. Yo te pido, Dios, una unción especial sobre cada uno de tus hijos, de tus hijas que está viendo este programa, que está escuchando estas palabras. Bendice, Señor, sus corazones, bendice, mi Dios, su deseo de servirte, de amarte por encima de todo, de ser tuyos, mi Dios. Que en el ocaso de nuestra vida podamos decir, Señor, hice todo lo que tú me pediste con tu ayuda, con tu gracia, con tu poder. Muchas veces no fue fácil, Señor, caminar en el camino de la vida, caminar en tu camino, Señor, pero con tu fuerza, con tu poder, lo pude lograr. Y estoy delante de ti, Señor, para decirte misión cumplida, mi Dios. Y podamos escuchar las palabras del Señor que nos dice, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía. Me siento complacido contigo. Imagínate que Dios te diga eso en el día del juicio. Me siento complacido contigo, hijo mío. Me siento complacido contigo, hija mía. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Y el Señor pondrá sobre tu cabeza la corona de la victoria, la corona de la vida, la corona de los santos, que es el cielo. Qué meta más maravillosa, más sublime, qué meta más trascendental tienes tú y tengo yo, de poder estar convencidos de que la vida aquí no se termina con la muerte, sino que la muerte es el principio de la vida gloriosa que Jesús nos ha prometido a aquellos que tomamos la decisión de serle fiel. Señor, en el día de hoy te pedimos por un aumento de fidelidad, que seamos, oh Dios, como decía Madre Teresa de Calcuta, esos lapicitos en tus manos, mi Dios, para que tú hagas de nosotros y con nosotros según tu santísima voluntad. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que piden oración. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y por hacernos partícipes de sus necesidades, de sus anhelos y deseos. Pedimos por Patricia, que pides por su esposo Baltasar, quien está padeciendo de cáncer en la cabeza, que el Señor le bendiga en abundancia. Y pedimos con todas nuestras fuerzas que sea la voluntad de Dios que Él sane para gloria de Dios y para beneficio de ustedes. Robinson de Venezuela pide por su nieto Alejandro, que sufre de autismo, que el Señor lo bendiga y que pueda crecer
perfectamente bien para gloria de Dios y también para gloria de toda la familia, para gozo de toda la familia. Roberto pide por su hija, perdón, Cristina, que está experimentando problemas emocionales muy serios. Que el Señor bendiga a Cristina y colme su corazón de santa paz. Por una mamá que pide por su hijo Antonio, quien tiene 48 años, está divorciado y anda con diferentes señoras, que el Señor lo encamine en el camino de Jesucristo y que él pueda tomar la decisión de serle fiel a Jesús, sabiendo que con Cristo Jesús hay gozo, hay felicidad de verdad y se encuentra el verdadero propósito en esta vida, que es unión con Él. Angélica de California pide por su hijo José, que está muy enfermo, que el Señor bendiga a José y lo sane en el nombre de Jesús nuestro Señor. Pedimos por la paz en el Medio Oriente y también por los cristianos que en estos días están sufriendo muchísima persecución, que el Señor los bendiga en abundancia hoy y siempre. Y también pedimos por todos aquellos de ustedes que solicitan de este servidor y del equipo de WTN Radio Católica Mundial oraciones, especialmente en la página de Facebook de este servidor. Que el Señor los bendiga en superabundancia en este día y por siempre. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de 7 hermanos que optaron por ser fieles al Señor. A pesar de todas las barbaridades que hicieron contra ellos, a veces nosotros, hermanos, cuando estamos en el camino del Señor, si alguien nos molesta, si alguien nos critica, si alguien nos ofende con bastante regularidad, la tendencia es tirar el guante, ¿no es cierto? Estarnos por vencido y pues nos rendimos. Pensamos que no somos, es decir, no somos personas que podemos aguantar mucho porque la ofensa es demasiado grande, la herida es demasiado profunda y sentimos que ya no aguantamos más. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice: tanto amó Dios al mundo, tanto te ha amado a ti, tanto me ha amado a mí, tanto nos ha amado a nosotros, que dio a su único Hijo. Y sabemos bien la historia de Jesús. Sabemos bien que Jesús nos ha amado tanto que lo dio todo en una cruz en el Calvario. Dios, el Todopoderoso, el Eterno, el infinitamente grande, el que no necesita de nada ni de nadie para ser feliz, lo ha dado todo por amor a ti. Y la pregunta es, ¿y tú y yo qué estamos dispuestos a darle a Dios? Dios no nos exige nada, pero nos pide que nosotros podamos volcarnos en amor hacia Él en la misma forma que Él se vuelca en amor por cada uno de nosotros, porque al fin y al cabo el amor no tiene límites. El amor, nosotros somos los que ponemos los límites y las barreras hasta qué capacidad o hasta qué punto podemos amar. También el Señor nos pide que lo amemos a Él con la misma intensidad con que Él nos ama a nosotros, porque al fin y al cabo, ¿saben qué cosa? Dios es un Dios celoso. Éxodo capítulo 20, versículo 5, Él dice de sí mismo: yo soy un Dios celoso. ¿Por qué? Porque Él sabe que el único que te puede hacer feliz es Él. El único que puede llenar el vacío de tu corazón es Él. El único que puede dar sentido, propósito, razón a tu vida es Dios, hermano, nadie más. Tú que eres papá, que eres mamá, ¿sabes qué es lo mejor para tu hijo y para tu hija? Tú no le vas a dar a tu hijo un extraño. Y sobre todo si sabes que ese extraño lo va a perjudicar, si sabes que ese extraño lo va a destruir, si sabes que ese extraño lo va, al fin y al cabo lo va a matar. Dios no está dispuesto a compartirte a ti ni a mí con Satanás, ni con el mundo sin Dios. ¿Por qué? Porque sabe que al fin y al cabo vamos a ser destruidos y que el único que puede llenarlo todo, sobrepasarlo todo y darnos una satisfacción más grande en todo el sentido de la palabra, aquí y en la gloria en el cielo, es Dios. Es Dios, no hay otro. Y eso yo creo que lo entendieron muy bien estos 7 hermanos que son conocidos como los santos macabeos. La palabra macabeo significa fuerte frente al adversario. Fuerte frente al adversario. ¿Y quién era el adversario de estos 7 hermanos? Pues un rey muy malo. Un rey que al fin y al cabo representa la maldad. Un rey que al fin y al cabo representa la mundanidad, es decir, el mundo sin Dios. Un rey que al fin y al cabo representa al mismo Satanás. Y nos dice la palabra de Dios que estos 7 hermanos fueron arrestados y fueron llevados a prisión. Y el rey les dice que ellos tenían que hacer lo que él quería. Y tenían que rechazar la fe de ellos, la fe de sus padres. Y nos dice la palabra de Dios que uno por uno comenzó
a decirle al rey, no estoy dispuesto a hacer lo que tú me dices. No estoy dispuesto a hacer lo que el mundo me dice. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero ser fiel a Dios. Yo quiero comprometerme con Dios hasta las últimas consecuencias de mi vida. Y así fue. Si ustedes quieren más información, pueden leer 2 Macabeos capítulo 7, versículos 1 en adelante. Yo voy a leer algunos pedacitos porque desafortunadamente no hay tiempo, pero léanlo con calma. Y van a ver la valentía de estos 7 hermanos, de estos 7 hombres que se enfrentaron contra el adversario sabiendo que en las manos de Dios ellos al fin y al cabo iban a tener victoria. Ellos creían en la resurrección de los muertos. A diferencia de muchos de los otros judíos, incluso los más religiosos, que no creían en la vida después de la vida. Ellos creían que si ellos eran fieles a Dios, Dios los iba a premiar. Y así nos ha hecho Jesucristo, ¿verdad? Que si nosotros somos fieles hasta el final, si perseveramos hasta el final, vamos a ser, ¿qué cosa? Salvos, nos dice el Señor. Vamos a ser salvos. ¿Y qué significa la salvación? Entrar en la gloria de Dios, experimentar la presencia, la belleza, la magnificencia, el amor, la paz de Dios en todo el sentido de la palabra. Bendito sea Dios. Y nos dice la palabra de Dios que uno por uno fueron entregando sus vidas, pero en formas horribles, hermanos, en formas horribles. Como este rey malvado comenzó pues a lastimarlos, a mutilarlos, a arrancar el pellejo de su cabeza, de su cara, todo, para que ellos se rindieran a la voluntad del rey y se negaran a hacer la voluntad de Dios. Pero uno por uno fue fiel a Dios, bendito sea el Señor. Y finalmente llega el último, el más jovencito de todos. Y este rey, antes de ponerlo por el suplicio de su martirio, le dice al joven: te voy a dar muchas cosas, mucho dinero, mucha fama, serás mi amigo, le dice el rey. Y le dice a la mamá que estaba con ellos y que había visto la muerte, el martirio de cada uno de sus hijos, y por eso se llaman, o se les dice, santos macabeos. ¿Por qué? Porque lo dieron todo por amor a Dios. Hasta la última gota de su energía, de su vida, lo dieron todo por amor a Dios. Fueron fieles a Dios, hermanos. Y nos dice la palabra de Dios que el rey le dice a la mamá: háblale a tu hijo, al más joven, yo le voy a dar todas estas cosas. Así nos promete Satanás, ¿verdad? Muchas cosas para nosotros gozar la vida. Si vienes a mí, si haces lo que yo te digo, vas a tener mucho dinero. ¿Cuánta gente hay metida en la droga porque piensa que ahí va a tener mucha felicidad? ¿Cuánta gente no vende droga porque piensa que ahí va a tener mucha felicidad? ¿Cuánta gente no hace cosas bárbaras, barbaries, porque piensan que ahí va a tener felicidad? Y eso es lo que Satanás quiere. Satanás tira el anzuelo y te tira el anzuelo a ti, me tira el anzuelo a mí. Nos tienta, ¿para qué? Para que caigamos como presa del enemigo y él nos pueda destruir. Y dice la palabra de Dios que la mamá, sin embargo, le habla en su propio idioma, un idioma que el rey no entiende. Y le dice: sé fiel a Dios, sé fiel a Dios. Acepta la muerte para que te encuentres con tus hermanos en el tiempo de la misericordia de Dios. Tremendo, la mamá diciéndole al hijo que fuera fiel a Dios y que ofreciera su vida en martirio por amor a Dios. Y así fue, dice la palabra de Dios en el versículo 39 y 40. Muy furioso, el rey torturó a este con más crueldad que a los anteriores, y así murió este joven en rectitud y en total fidelidad al Señor. Y por último murió la madre, la mataron después de sus hijos. Padre Todopoderoso, esta historia fue mucho antes del tiempo de Jesús, pero todavía se cuenta. Que nosotros un día también se pueda contar de ti, de mi hermano, que por amor a Dios, por amor a Jesucristo, fuimos fieles al Señor, pese a los problemas y las dificultades y las críticas y las torturas y todo lo demás, fuimos fieles al Señor hasta el final. Hermanas y hermanos, me gustaría muchísimo que se hicieran miembros de la página de Facebook de este servidor. Vayan por favor a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Bendito, alabado, glorificado sea el Señor Jesús en este día y por siempre. Amén. Es el Padre Pedro Núñez quien les habla, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este programa, este segmento de Conozca Primero su Fe Católica. Tenemos en estos momentos a David desde California. David, adelante, por favor. David, ¿me escuchas? Padre, Sí, David, el Señor te bendice. Bienvenido, adelante, por favor. mi nombre es Ángel, Padre. Ah, perdón, Ángel. Bueno, pues te confundí con un gran rey. Perdón, Ángel. Sí, precisamente la palabra sobre él, ángel mensajero del Señor. Adelante, por favor. Pues Ángel de California y compatriota suyo, Padre. Así, ay, qué bien. Eres Le doy un cubano. abrazo bien grande, lo quiero mucho. Que Dios te bendiga, Ángel. Muchísimas gracias. Sí, tenía una pregunta para usted, Sí. Padre. Cuando el Papa estuvo en Tierra Santa, Sí, para él celebrar misa en el cenáculo, tuvo que pedir permiso a las autoridades hebreas. sí, Porque según, no sé si entendí mal o bien, según ellos el cenáculo, por esa razón tuvo que pedir permiso para celebrar misa, porque el cenáculo es o bien la tumba del rey David o un monumento al rey David. ¿Es eso así, Padre? El cenáculo está cerca de la tumba del rey David, pero la tumba del rey David está separada del cenáculo. Son dos cosas diferentes, pero sí, es decir, son propiedades del gobierno israelita y por lo tanto, pues el Papa tuvo que pedir permiso para poder celebrar la Santa Misa. También tenemos que recordar que el cenáculo, como la tumba del rey David, son lugares donde el público frecuenta constantemente. Entonces tuvieron que hacer como una especie de barricada para él poder celebrar la Santa Misa en el cenáculo, algo que fue maravilloso porque ahí fue donde Jesús celebró la Santa Eucaristía y también donde celebró realmente pues el sacramento del orden sacerdotal. Es ahí donde Jesús le daba los pies a sus discípulos el Jueves Santo, antes de comenzar su pasión y su camino hacia el Calvario, hacia la muerte. Y también pues es el lugar donde Jesús se entrega. Lo que va a hacer Jesús el Viernes Santo lo hace el Jueves Santo. ¿Y qué es lo que hace Jesús el Jueves Santo? Por amor se entrega, se rinde, se da. En este caso, en el pan vivo que es Él en la Santa Comunión a sus discípulos. Lo que va a hacer el día siguiente en el Calvario, en la cruz, para toda la humanidad. Entonces, como son lugares que realmente pues son propiedad del gobierno israelita, pues hay que pedir permiso para poder celebrar algo tan trascendental, en este caso, la misa que celebró el Papa en Jerusalén, especialmente en el cenáculo en Tierra Santa. Muchísimas gracias, Ángel, que Dios te bendiga y bueno, pues un fuerte abrazo para todos ustedes y que sigan en el camino de Cristo Jesús. Les felicito. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Querido Padre Pedro, ¿qué significa la epíclesis? María de los Ángeles desde Buenos Aires, Argentina. María de los Ángeles, muchísimas gracias. Epíclesis significa invocación y eso se hace precisamente muy particularmente al comenzar la oración de consagración, cuando después del santo se dice: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones de pan y de vino con la efusión del Espíritu Santo. Ahí se está pidiendo, se está invocando la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace posible la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el vientre de María Santísima. ¡Qué maravilloso! Es decir, en la misma forma en que el Espíritu Santo hace posible la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad de Jesucristo en el vientre de María Santísima, el sacerdote pide que suceda lo mismo con ese pan y ese vino y que a través de la efusión del Espíritu Santo ese pan y ese vino deje de ser pan y vino y haya lo que se llama transubstanciación en teología, que es un cambio de sustancia, que deje de ser pan y vino y se convierta en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué cosa tan hermosa, ¿no es cierto? Y es a través de la efusión del Espíritu Santo que esos dones de pan y de vino ya no son pan y vino, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, quisiera saber qué requisitos se necesitan para ser sacerdote y qué problemas psiquiátricos lo impiden, puesto que me diagnosticaron trastorno afectivo bipolar. Sebastián, de Colombia. Sebastián, Dios te bendice y voy a orar mucho para que tus emociones sean completas y totalmente estables, porque para Dios no hay nada imposible, con Dios todo lo puedes, Sebastián. El trastorno afectivo bipolar, bien lo sabes, es a veces como que tienes momentos de euforia, momentos de mucha alegría, momentos de mucha energía y de pronto te desinflas y te sientes supremamente deprimido y sin ganas de hacer nada. Y eso es un problema en toda circunstancia en que tienes que lidiar con el público, con la gente, como nosotros los sacerdotes, que tenemos que estar constantemente en contacto con las personas. Si tenemos esas subidas y bajadas muy rápido, pues entonces podemos afectar el corazón de la gente, es decir, podemos afectar sus sentimientos y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es igual que, por ejemplo, y esto qué bonito, ¿no? Un señor chofer que sea ciego y que esté guiando un autobús escolar. Pues lo más probable es que no pueda hacerlo, a no ser que Dios le devuelva la vista o que Dios a través de los médicos le devuelva la vista, que es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces mi sugerencia son tres básicamente. Sebastián, primero que todo, que tú te acerques más al Señor, que este sea un momento de acercamiento al Señor. Si tú realmente sientes en tu corazón el llamado a la vida sacerdotal, yo te felicito, pero acércate más al Señor y confiésate, recibe los sacramentos con más regularidad y deja que el Señor te vaya sanando. El Señor lo puede todo, cree en el poder sanador de Cristo Jesús, como dice el mismo Señor Jesús en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Si tú crees, cuando tú pides que lo que tú estás pidiendo, Dios te lo va a conceder, ya es tuyo, hermano, ya es tuyo. Entonces pide con fe. Lo segundo es importante, tienes que atenderte médicamente. El Señor ha puesto a los médicos como bendición para nuestra salud, para nuestro mejor bien. Entonces, que tú te atiendas médicamente para que puedas corregir esa situación. Y lo tercero, habla con el director de vocaciones de tu diócesis para ver cómo se te puede ayudar en ese proceso, para que si Dios así lo quiere, un día puedas llegar a ser un santo sacerdote para gloria a Dios y puedas ser un instrumento fiel en las manos de Dios para que muchos a través de tu persona, de tus consejos, de tu vida vivida para Cristo Jesús, se puedan acercar al manantial de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Cuenta con estas oraciones. En estos momentos, nuestro correo, adelante, por favor. Padre Pedro, si me confieso y trato de ser fiel cumplidora de los mandamientos, pero por cualquier razón no voy a misa el domingo, ¿la siguiente semana puedo comulgar sin confesarme? Antes de la comunión se reza: Señor, yo no soy digno de que entren en mi morada, pero una palabra tuya bastará para salvarme. ¿Esto no basta para poder comulgar? Amelia, de Nueva Segovia, Nicaragua. Amelia, esa frase, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, la dijo el centurión, se la dijo a Jesús cuando su muchacho estaba enfermo, se estaba muriendo. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Es decir, el centurión quería que fuera a su casa, definitivamente, pero él sabía que Jesucristo era una persona demasiado importante y él realmente no era tan importante para que Jesús fuera a su casa. Como que un acto de humildad. Pero ese acto de humildad no es suficiente para que el pecado se perdone. Tenemos que hacer el acto completo de humildad, es decir, tenemos que ir delante de un ministro del Señor, un sacerdote, que tiene la autoridad del mismo Cristo Jesús que se le ha dado. Lo que ustedes aten será atado, lo que ustedes desaten será desatado, para que en el nombre de Cristo Jesús podamos ser absueltos de nuestros pecados, cualesquiera que sean, y podamos entonces dignamente recibir la Santa Comunión. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios en la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 11, que si nosotros comemos del cuerpo indignamente, pues estamos forjando nuestra propia condenación. 1 Corintios capítulo 11, versículo 29. Y el no ir a misa el domingo es un pecado muy serio, es un pecado mortal. Entonces la palabra de Dios nos dice en Éxodo capítulo 20, versículo 8, que tenemos que guardar el día Shabbat, el día sábado. Para los judíos el Shabbat era el día sábado, para nosotros el Shabbat, la palabra Shabbat significa descanso, día de descanso. Es
es el día domingo, día en que Jesús resucita gloriosamente de entre los muertos para resucitarnos a nosotros, sacarnos de nuestras tumbas y darnos vida nueva. Entonces, el no ir a misa implica que a mí no me interesa escuchar la palabra de Dios y que a mí no me interesa recibir al verbo hecho carne, la palabra hecha carne que es Jesucristo, y por lo tanto prefiero hacer otras cosas antes que eso. Y el poner otras cosas como prioridad antes que Dios es hacer dioses falsos de esas cosas que optamos por poner como primero. Son ídolos en nuestras vidas. Y lo que Dios quiere, de nuevo, Dios es un Dios celoso. Dios no quiere que absolutamente nada ocupe un primer lugar en tu vida. ¿Por qué? Porque Él bien sabe que el único que te puede hacer feliz es Él y nadie más. Bendito sea Dios. Así que ojalá que esto te haya ayudado. Tenemos en estos momentos una llamada de Emily desde Virginia. Emily, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, Padre Pedro. Muy buenas tardes, Emily. Es un gusto escucharte. Adelante, por favor. Sí, mire, mi pregunta es, quisiera saber si hay alguna diferencia entre los testigos de Jehová y nosotros los católicos. ¿Cuál es la diferencia que existe entre nosotros? Mucha diferencia, Emily. Primero que todo, los testigos de Jehová no creen en Jesucristo como Dios. Ellos creen en Jehová, que nosotros llamamos Yahvé. Entonces, al fin y al cabo, pues no tiene nada que ver si se dice Jehová o se dice Yahvé, porque al fin y al cabo lo que quiere decir esa palabra es la palabra que Dios le da a Moisés en la zarza ardiendo, que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 3. Y esa palabra lo que significa es yo soy. Es decir, yo soy el que soy. Dios es el eterno presente. En Dios no hay pasado, en Dios no hay futuro. Dios es el eterno presente, Dios lo abarca todo. Como dice el Salmo, la gloria de Dios lo abarca todo el universo. El problema es que ellos creen solamente en el Padre como Dios. No creen en el Espíritu Santo como nosotros los católicos creemos. Y creen que Jesús es el hombre perfecto, pero no es Dios. Y Jesús bien lo dice, que el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él o de ella delante de mi Padre Dios. ¿Por qué? Porque bien Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. El rechazar la fe en Jesucristo implica para nosotros perder la salvación. Porque si nosotros rechazamos el camino que nos salva, que es Jesucristo, entonces estamos muy mal, porque ¿de qué nos vamos a aguantar? Si Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Entonces, si no tenemos camino para llegar al Padre, ¿cómo nos vamos a salvar? Si Jesús es el único medio para salvarnos, porque Jesús pagó el precio de tu salvación y de la mía a través de su sacrificio en la cruz, hemos sido comprados a un gran precio, dice la palabra de Dios, entonces, ¿cómo vamos a ser salvos? Cuidado, hermanos, porque el escuchar a los hermanos testigos de Jehová, aunque tienen muchas cosas buenas, pero no tienen lo más importante, que es creer que Jesucristo definitivamente es Dios y es el único camino que nos lleva al Padre. Me gustaría muchísimo que vieran esos programas que hacemos con todo cariño para ustedes. Los tenemos todos en YouTube. Vayan por favor a youtube.com/EWTN Español. Repito, youtube.com/EWTN Español. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea Jesucristo, por siempre alabado sea. Hermanas y hermanos, un gusto estar de nuevo en este segmento con ustedes de nuestro programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Bendiciones, Padre. Tengo una duda sobre si es pecado o no ver películas de terror o de misterio. Me despido esperando su pronta respuesta. Javier. Javier, Dios te bendice. ¿Cuánto te afecta la película de misterio, de terror? Si la película es muy grotesca, si tiene matanzas, sangre, es decir, mutilaciones,
cosas que realmente afectan tu alma, tu espíritu, hermano, en nombre del Señor, no las veas. Muchas veces como queremos que las películas nos exciten nuestros sentimientos más morbosos. Y al fin y al cabo, pues, hasta como que disfrutamos esas cosas, ¿no? Nos parecemos a aquellos antiguos que iban al circo de Nerón o a los anfiteatros donde los gladiadores peleaban y corría la sangre y todo lo demás. Y eso excitaba a la gente porque eran cosas morbosas. Pero eso puede afectar definitivamente y muy profundamente nuestra relación con el Señor. Y puede ser pecaminoso. Definitivamente puede ser pecaminoso. El Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Y vamos a ver un momentito aquí lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que actuar con recta conciencia. Es decir, ¿esto que voy a ver? ¿Me ayuda en mi relación con Dios o me aparta de mi relación con Dios? Y no puedo decir, no, ni me ayuda ni me aparta. No, porque hay dos caminos de nuevo. O me centra en el camino que es Jesucristo o me aparta del camino que es Jesucristo y me enferma por dentro. Todas esas novelas que muchos de ustedes ven, hermanas y hermanos, los afectan, aunque ustedes digan que no, los afectan. Se va sembrando veneno y tal parece que lo malo es bueno y lo bueno pues al fin y al cabo es malo. Lo hace la gente tonta, la gente que no quiere divertirse, no la quiere pasar bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nos vamos hundiendo y vamos hundiendo muchas veces también a las personas que más amamos en la vida, que son los miembros de nuestra familia. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, Jesús dice esto, fíjate Javier, y para todos nosotros también. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo, tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. De nuevo, Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. Si tus ojos están sanos, es decir, enfocados en Cristo, todo tu cuerpo tendrá luz, presencia de Dios. Pero si tus ojos están malos, están enfocados en las cosas del mundo sin Dios, todo tu cuerpo estará en oscuridad sin Dios. Y si tu fuente de luz se ha oscurecido, dice el Señor Jesús, cuánto más tenebrosas serán tus tinieblas. Por eso el Señor Jesús dice entonces, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Ojalá que esto te haya ayudado, Javier, porque realmente tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos, porque pueden afectar o positivamente o negativamente nuestra relación con el Señor. Y ahí estamos hablando no solamente de la relación con el Señor, pero también lo más importante de tu vida y de la mía, que es nuestra propia salvación. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre, tengo 42 años y 15 años de casada con un señor que antes había sido casado por la iglesia, pero estaba tan enamorada que no me importó. Sigo casada y quiero mucho a mi esposo. Tenemos una niña, pero siempre que voy a misa me pesa mucho no poder comulgar debido a esta unión. ¿Qué opción tenemos los miles de parejas que vivimos así? ¿Solo el divorcio? Carolina, de Nicaragua. Carolina, Dios te bendice, pero tal parece que te estás haciendo la víctima, hermana. Porque, ¿qué opción tenemos las miles de parejas que vivimos en esta situación? La opción la tomaste tú. Cuando tú decidiste casarte o unirte a esta persona, que según lo que me dices, esta persona estaba casada. Entonces, la opción que tomaste fue una opción que estaba en contra de la voluntad de Dios. Y toda acción tiene una consecuencia. Toda decisión tiene una consecuencia. La palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23 es muy claro cuando el Señor nos dice a través de San Pablo que la consecuencia del pecado siempre es la muerte. Es la destrucción, es nuestra separación entre nosotros y Dios. Dios no quiere que tú te separes de tu esposo ni de tu hija, pero Dios sí quiere que arregles tu relación matrimonial. Es decir, tú dices que estás casado con esta persona, me imagino que por lo civil, pero ¿por qué no tratar de buscar la nulidad de tu matrimonio primero o la nulidad del matrimonio de él? Yo no sé si tú estuviste casado anteriormente, pero si no estuviste solamente él, entonces, caramba, tomar una actitud un poquito más proactiva, ¿verdad? Ir donde un sacerdote de confianza y ver qué se puede hacer para tratar de que la iglesia proclame que ese matrimonio por la iglesia nunca fue válido, y es posible. Es decir, hay causas en que se puede comprobar que un matrimonio no fue realmente un sacramento,
no fue un matrimonio cristiano como Dios quiere, pero hay que tomar una actitud positiva y ver qué se puede hacer. Cuando uno tiene un problema de enfermedad, uno busca un médico. Pues entonces tenemos que buscar una persona que nos ayude a poner las cosas en orden en nuestra vida. Esa es una de las cosas que el Papa Francisco quiere, por cierto, y que se está preparando todo no solamente el sínodo, es decir, la reunión de los obispos de todas partes del mundo, para ver cómo mejorar la situación tan precaria de muchas familias, incluyendo tal vez la tuya, de muchas más personas. Esto no quiere decir que la iglesia va a cambiar sus enseñanzas, especialmente las enseñanzas que están relacionadas con la Santa Biblia y con la moralidad. Lo que la iglesia va a tratar de ser más pastoral, va a tratar de ayudar más a las personas desde el punto de vista de pastoreo, para que estos que están sintiéndose al margen de la iglesia o abandonados por la iglesia, que pueden entrar en el corazón de la iglesia y sentirse amados por el Señor a través de la iglesia. La iglesia no los abandona. Podemos seguir rechazando la comunión espiritual, es decir, podemos seguir recibiendo la comunión espiritual y acercarnos a la iglesia, orar y todo lo demás, y también pues en un futuro, con el favor de Dios, pues ver qué formas la iglesia provee, especialmente en muchos de nuestros países de América Latina, donde es tan difícil el proceso de nulidad, que se haga un poco más fácil para que más personas puedan rehacer sus vidas y puedan ellos pues tener un matrimonio cimentado en la roca, que al fin y al cabo es Jesucristo. Así que busca un sacerdote, habla con un sacerdote. La iglesia siempre es madre, y la iglesia como madre siempre va a estar con brazos abiertos para recibirnos. Y si un sacerdote en particular pues no te ayuda, no te hace caso, él no es el único en el mundo. Es decir, igual que si un médico no te asienta, no te gusta como te está diciendo las cosas, búscate otro, busca una segunda opinión, ¿sí? Lo importante es que tú luches por tu salvación, por tu familia, que es la que tienes actualmente, y que las cosas estén de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga y que dé mucha sabiduría a los obispos que se están reuniendo y que se van a reunir en los próximos meses, hasta el próximo año, si Dios permite, en diferentes formas, para que la iglesia sea mucho más cercana a las personas que tienen problemas en las familias y muy particularmente personas como tú. Tenemos en este momento otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, estoy interesado en el libro de las Revelaciones y quisiera escucharlo de un sacerdote católico. ¿Por qué se habla de la apostasía, el arrebatamiento, la gran tribulación, entre otras cosas? Espero que me ayude a salir de mis dudas. Roberto de Tennessee. Roberto, muchísimas gracias. Hablando, por ejemplo, acerca del rapto o del arrebatamiento, y esto realmente pues es una teología muy fundamentalista, es decir, es una teología de los hermanos evangélicos, pero extremistas. Ellos hablan de una tercera venida de nuestro Señor Jesucristo, como una venida secreta, pero eso es antibíblico y está basado básicamente en lo que dice San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos pues del 16 en adelante. Y quiero leerlo para que más o menos pues tengan una idea. Dice así: cuando se dé la señal de la voz del arcángel y la trompeta divina, estamos hablando de como que el fin del mundo, ¿verdad? Ya el acontecimiento final. El mismo Señor bajará del cielo. Primero resucitarán los que murieron en Cristo, y aquí es donde se basan ellos para decir que ese es el rapto, ese es el arrebatamiento. Y después nosotros los vivos, los que todavía estamos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes al encuentro del Señor allá arriba, y estaremos con el Señor para siempre. En otras palabras, aquí no habla claramente acerca de una tercera venida. Lo que está hablando de aquellos que ya murieron, pues van a estar en la presencia del Señor, porque el juicio final y el juicio personal va a ocurrir en el momento de tu muerte.
Porque de nuevo, para Dios no hay futuro, no hay pasado, Él es el eterno presente. Y cuando una persona muere en ese momento, experimenta los dos juicios, el juicio personal y el juicio universal. Por eso es que Dios le puede decir al ladrón que estaba a su derecha, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy, porque Dios no habla de mañana, es decir, en su naturaleza divina. Jesús no habla del día de mañana en su naturaleza divina, Él habla de hoy, porque Dios es el eterno presente. Ahora, en el caso de la apostasía, por ejemplo, la apostasía habla acerca de aquellos que conocieron a Jesucristo, y no solamente de personas, pero más aún de naciones, y habla de que van a dejar la fe, ¿Y cuántos países y cuántas personas no han dejado la fe en Jesucristo y se han vuelto hacia puros cuentos, como dice San Pablo? Entonces, la gran apostasía está aconteciendo, pues yo creo que en parte sí, pero ¿ha terminado la gran apostasía? Depende de nosotros, depende de ti, depende de mí. El mundo se puede perder o el mundo se puede levantar, ir al encuentro con Jesucristo aquí en esta vida, a medida que nosotros comenzamos a dar ejemplo de santidad, testimonio de vida cristiana. Entonces, tal vez un día, como dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 11, versículo 9, pues ya no habrá más mal, ni nadie hará más mal en el mundo en que vivimos. ¿Por qué? Porque en la misma forma que las aguas cubren el mar, así estará la tierra llena del conocimiento de Dios. ¿Se imaginan ustedes? Pero eso depende de ti, depende de mí. Entonces, la gran apostasía tomará lugar si nosotros nos cruzamos de brazo y no hacemos nada. Pero si nosotros comenzamos a poner en práctica nuestra fe y hacer nuestra labor proselitista, que es invitar a otros a acercarse al Señor, y no solamente con palabras, pero con nuestros ejemplos, yo creo que el mundo va a cambiar. Y lo otro que es importante, que tú estabas hablando acerca de, ¿qué más hablaste? Del fin del mundo, hablaste del rapto y hablaste también de la apostasía. Pues lo importante es lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Hablaste acerca del tiempo de tribulación, y esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 29. Después de esos días de angustia, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo y se bambolearán los mecanismos del universo. Es decir, ese es en el fin del mundo, va a suceder. Pero ¿cuándo va a suceder esto? El Señor Jesús repite y dice, estén despiertos, capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, versículo 13, porque no saben el día ni la hora. Depende de ti, depende de mí. Ojalá que nosotros hagamos la diferencia en este mundo y hagamos de este mundo uno mejor a medida que le damos nuestro corazón a Cristo y lo amamos con la misma intensidad a Él, con la misma intensidad con que Él nos ama a cada uno de nosotros. Me gustaría muchísimo que se hagan miembros de la página de Facebook de este servidor. Vayan por favor a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo, bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y tenemos a Gladys de New York vía telefónica. Gladys, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro, bendiciones, buenas tardes, Dios me lo bendiga. Igualmente, Gladys, muchas bendiciones para ti y para tu familia. Adelante, por favor. Amén, es un gusto, Padre Pedro, escucharlo porque yo lo admiro mucho, le tengo un gran amor que sale de mi corazón, por siempre escucho, veo su programa y quería hacerle una pregunta muy importante para mí. Fíjate, Padre, que yo cuando voy a recibir el cuerpo de Cristo, yo no lo quiero masticar porque las lágrimas se me salen y yo la chupo, como dicen, y entonces una persona me dijo que no estaba bien. Así que usted me daría la respuesta, porque cada vez que yo lo recibo, me salen lágrimas y siento ese amor tan profundo en mi corazón que no sería capaz de masticarlo. ¿Qué usted me dice?
Muchísimas gracias, Gladys. Pues te felicito por ese amor tan grande que le sientes y que tienes por Jesús, especialmente en la Santa Eucaristía. La Santa Iglesia Católica habla de que podemos o bien recibir al Señor Eucaristía en la boca y dejar que se disuelva en la boca, y esa ha sido tal vez una costumbre que ha prevalecido por muchos, muchos años, incluso por muchos siglos. Y la otra es la que también pues se hace con frecuencia, aquellos que lo decían, que es masticar la hostia consagrada, que al fin y al cabo es Jesucristo. La traducción del hebreo es realmente pues masticar, es decir, cuando tú recibes un alimento en tu boca, tú lo masticas antes de tragarlo. Y está bien, pero te comprendo también, y está muy bien, el que tú por respeto, por reverencia, por amor a Dios, pues no quieras masticar el cuerpo de Cristo, sino que quieras que se vaya disolviendo poquito a poco hasta poderlo consumir. Que Dios te bendiga, Gladys, y que sigas así, amando al Señor con tanta fuerza, con tanto poder. Y yo te invito para que a través de tu ejemplo, de tu vida vivida para el Señor, de tu testimonio de vida cristiana, pues lleves a muchas almas a los pies de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, mi hija. Bendito sea Dios. Tenemos muchísimas llamadas. Bendito sea el Señor. Doy gracias a Dios por Carlos, que hace la siguiente pregunta. ¿Por qué algunos sacerdotes al terminar la misa no rezan a la Virgen María? Pues Carlos, la respuesta es muy sencilla, muy simple, porque al nosotros celebrar la Santa Eucaristía, la Santa Misa, pues ya no hay oración que pueda superar la oración de la Santa Misa, porque es el mismo Señor Jesús quien se ofrece al Padre, y nosotros pues unidos a Jesucristo, y esa pues es la oración también de la Iglesia, que unidos a Jesucristo podamos ofrecernos al Padre como víctimas, es decir, como parte del cuerpo de Cristo, que se rinde por amor a Dios, a ese que nos ha amado primero y que nos ha amado hasta el extremo. El orar pidiendo intercesión de María Santísima usualmente se hace durante la misa. Ya al final de la misa, cuando el sacerdote dice, da la bendición, y el sacerdote o el diácono dice, podemos ir en paz, la misa ha terminado, y la gente dice, demos gracias al Señor, pues ya no hay realmente más nada que añadir. De nuevo, el celebrar la Santa Misa y no orar o no pedir la intercesión de María Santísima al final no tiene nada de malo. Ahora, si se quiere orar más y más y más y más, eso depende del sacerdote, ¿verdad? Pero no es necesario. También tenemos otra pregunta, y esta viene de Rafael de Orlando, Florida, y dice así: se me hace difícil armonizar el mensaje de amor de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento con la violencia de pasajes en el Antiguo Testamento. Y entonces menciona un par de pasajes. Me gustaría oír su explicación. Rafael de Orlando, de Florida. Rafael, es igual que si tú pones varios ciegos frente a un elefante, y cada ciego comienza a tocar, y uno le pregunta, ¿y qué es el elefante? Y él dice, es una oreja, porque eso es lo que está tocando. Y el otro, es una pata, porque eso es lo que está tocando. Y el otro, no, es la cola, porque eso es lo que está tocando. Nosotros vamos descubriendo a Dios a medida que pasa el tiempo. En el caso de los hermanos que vinieron mucho antes que nosotros en el Antiguo Testamento, ellos comenzaban a descubrir a Dios. Y era Dios a través de los profetas, a través de los jueces, a través de hombres y mujeres de Dios, que poquito a poco el pueblo de Israel comenzó a descubrir quién era Dios. Y finalmente el pueblo de Dios pues tiene la maravillosa oportunidad de conocer a Dios, de descubrir a Dios en la manifestación de ese que nos revela completa y totalmente, que es Jesucristo. ¿Y qué es lo que Jesús nos revela? Que Dios no es un Dios castigador, aunque Dios es un Dios eternamente justo, pero que Dios también es un Dios misericordioso. Dios es Padre y sí, Dios es amor. Como nos dice el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dios es amor, y el que conoce amor, el conoce al amor, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y finalmente, otra pregunta, porque ya no hay más tiempo para más. Dice, respetado Padre Pedro, atentamente le ruego me explique qué es teofanía y qué es epifanía. Tengo un poco de confusión con estas dos palabras. Pues teofanía significa revelación o manifestación de Dios. Y epifanía significa pues simplemente manifestación.
la epifanía de Dios a los magos de Oriente cuando ellos vienen al encuentro con Jesús. Es la epifanía, se revela a estas personas. Y teofanía, teo de Dios, fanía de manifestación, la manifestación de Dios. Entonces, en la epifanía hay también una teofanía, porque Dios se manifiesta a estos hombres que no conocían al único verdadero Dios. Y no sé si la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, que al fin y al cabo, después de tener ese encuentro con Jesucristo, comienza a caminar por otro camino. Y así nos pasa a nosotros. Cuando tenemos un encuentro verdadero con Cristo Jesús, nuestra vida cambia. Comenzamos a caminar otro camino y comenzamos a ser diferentes en todo el sentido de la palabra. Bendito sea Dios. Comenzamos a devolverle a Dios el amor con que Él nos ha amado y le llegamos a amar inmensamente, eternamente. Hermanos y hermanos, me gustaría muchísimo que ustedes nos envíen sus correos con sus preguntas. Pueden hacerlo a la siguiente dirección: padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Nos gustaría muchísimo que oren siempre por este ministerio y que nos envíen, si es posible, sus donativos para que podamos ir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Para más información sobre el ministerio Mensaje que yo dirijo en Nueva Orleans, Luisiana, por favor vayan a www.mensaje1.com, o también pueden ir a Facebook y hacerse suscriptores de la página de este servidor en www.facebook.com/P. Núñez. Que el Señor les bendiga en superabundancia este día y por siempre, los colme de su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.